Bienvenidos amigos a este segundo programa de Presencia Universitaria. En esta ocasión, nuestro tema versará sobre la historia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, historia que sería incomprensible sin el adecuado marco de antecedentes sociales. Por ello, el profesor Armando B. Chávez, cronista de la ciudad, nos expondrá una breve semblanza histórica sobre nuestra frontera y también nos hablará de las necesidades precedentes a nuestra máxima casa de estudios. Esperamos que este programa sea de su agrado. Calmecac significa Casa de la Sabiduría y representa a la universidad. El Calmecac se caracteriza por los 3 caracoles que se encuentran en la parte superior y que simbolizan los 3 institutos que conforman nuestra máxima casa de estudios. El Cuicatl, símbolo de la palabra cantada, significa la voz de la universidad proyectada hacia el pueblo. El libro representa el estudio, la ciencia y el conocimiento. Finalmente, las 3 flores o xochitls simbolizan las 3 universidades que antecedieron a nuestra alma mater. Por una vida científica, por una ciencia vital. Esta es nuestra ciudad, vieja y antigua ciudad, ciudad de glorias, ciudad de hombres valerosos y osados, ciudad que nació en el desierto, en un clima extremoso que la abrazó en invierno y en verano con temperaturas disímbolas. Ciudad que nació en las márgenes del río, pero entre las luchas belicosas de las múltiples naciones indígenas que poblaban la región. Ciudad que fue fundada el 8 de diciembre de 1659 por Fray García de San Francisco. Ciudad que se levantó erguida y orgullosa para convertirse en esta frontera norte de la patria mexicana. Fray García llegó hasta estos lares porque otros valientes capitanes españoles y misioneros franciscanos osaron llegar hasta el septentrión desconocido de la Nueva España para trazar rutas y caminos que sirvieron para la llegada de los nuevos hombres y para la fundación de nuestra ciudad. Ciudad Juárez dio al país renombre porque vivió las etapas críticas de la independencia, de la reforma, de la revolución social de 1910. Sus hombres se aprestaron y colaboraron. Muchos pagaron con su vida la lucha libertaria y de independencia de la patria mexicana. Pero es una ciudad cargada de historia, de hechos, de nombres. Nuestra ciudad fue capital de la Nueva México de 1681 a 1693. Nuestra ciudad estuvo también a punto de ser destruida en 2 ocasiones por los ataques de los indígenas del territorio que la cercaron y la empezaron a incendiar. En 1680, el 18 de septiembre, la ciudad estuvo a punto de sucumbir. Pero el aviso llegó a tiempo y Antonio de Otormín se desprende de Santa Fe, la capital de Nuevo México, recluta gente y aquí cerca en la región de San Lorenzo revista sus contingentes, los prepara y sale a la defensa de nuestra ciudad, poniendo a los indígenas en huida estrepitosa. Así se salvó nuestra ciudad por primera vez y en 1717 por segunda vez. Pero aquí estamos para vivir esta vida de grandeza y de historia. Habría de ser de nuestra ciudad nuevamente capital del Estado y capital de la patria mexicana, cuando, en su odisea gloriosa,
el benemérito de las Américas abandona la capital de la República en su lucha contra los conservadores, la intervención y el imperio para salvar a la República. Llegó hasta nuestra capital y de ahí, desgraciadamente, el ataque del general francés Agustín Enrique Vincourt, que venía de Parras, Coahuila, sitió la ciudad y la tomó. A tiempo pudo el patricio, con su equipo de hombres, venir a refugiarse a Paso del Norte. La ciudad fue abandonada por los franceses posteriormente y el gobierno de la República regresó a Chihuahua capital. Pero por segunda vez las tropas francesas asedian Chihuahua. Es ahora el coronel Agustín Villaut que, procedente de Durango, lanza sus ataques y pone en peligro a nuestra capital. Benito Juárez logra nuevamente salir a Paso del Norte y ser recibido aquí para brindársele los honores a que se hacía merecedor. Y aquí estuvo con nosotros entonces en esas dos históricas ocasiones, del 14 de agosto de 1865 al 13 de noviembre de ese año, y la segunda ocasión del 18 de diciembre de 1865 al 10 de junio de 1866, en que, regresando por segunda vez a la capital del estado, ya iba rumbo a la capital de la República, triunfante la patria, triunfante la República, triunfante el gobierno encabezado por él y sus próceres que lo siguieron en las horas más aciagas de nuestra patria del siglo XIX. Así ha sido de gloriosa e histórica nuestra ciudad, pero habría de escribir nuevas páginas para recuerdo de los mexicanos. Cuando estalla la Revolución Social en 1910, cuando la patria se incendia de confín a confín, cuando las caballerías del pueblo cruzan llanuras y montañas para luchar contra la dictadura porfiriana, entonces Chihuahua se convierte en el núcleo gestor de la revolución, en el inicio de esta lucha para ser más tarde la triunfadora, la que da al país la paz que hoy estamos gozando, pues la toma y caída de Ciudad Juárez, asediada por los revolucionarios maderistas, obliga a la renuncia del presidente y del vicepresidente, a la firma de los tratados de paz y al asentamiento del primer gobierno provisional de la revolución en Ciudad Juárez en el año de 1911. Así se convierte nuevamente también en capital del gobierno revolucionario, del maderismo, de los triunfadores de la causa antiporfiriana. Esta es nuestra ciudad. Esta es Ciudad Juárez, refugio de la libertad y custodia de la República, frontera, guardián de los valores nacionales, ciudad que grita sus glorias y grita su historia al ámbito todo de la patria mexicana. Calmecac significa Casa de la Sabiduría y representa a la universidad. El Calmecac se caracteriza por los tres caracoles que se encuentran en la parte superior y que simbolizan los tres institutos que conforman nuestra máxima casa de estudios. El Cuicatl, símbolo de la palabra cantada, significa la voz de la universidad proyectada hacia el pueblo. El libro representa el estudio, la ciencia y el conocimiento. Finalmente, las tres flores o xochitls simbolizan las tres universidades que antecedieron a nuestra alma mater. Por una vida científica, por una ciencia vital. Hablar de la universidad es algo muy importante. Ciudad Juárez ha requerido desde hace mucho tiempo
de una universidad. Y se iniciaron las primeras gestiones, se hicieron los primeros intentos, hasta que surgió la nuestra, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el 10 de octubre de 1973. Pero nuestra universidad, como todas las cosas, tiene su historia. El proceso no fue fácil ni sencillo. Nuestra universidad nació precedida de varios intentos que fueron moldeando su carácter y objetivos. Estos antecedentes parten de los años finales de la década de los 60, cuando la población estudiantil juarense, integrada por más de 17,000 estudiantes, empezaba a manifestarse como una importante fuerza social. Fue aquí en Ciudad Juárez la primera universidad que se fundara, la Universidad Femenina, apremiada por un conjunto de mujeres profesionistas que la instituyeron. La directora de esta Universidad Femenina fue la profesora Dolores Canizales de Urrutia. La Universidad Femenina de Ciudad Juárez fue el primer intento. Fundada y dirigida por la profesora Dolores Canizales de Urrutia, comenzó a funcionar oficialmente el 14 de octubre de 1968 en este edificio que actualmente ocupa la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La finalidad de la Universidad Femenina era preparar cuadros de profesionales técnicas, así como maestras e investigadoras destinadas a la enseñanza preescolar. Más tarde viene la Universidad Mixta, primera en su género, que nace con el nombre de Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, siendo su director el entusiasta licenciado Adolfo Chávez Calderón. 2 años después, en 1970, la Universidad Femenina se convirtió en mixta y se transforma en lo que llegaría a ser la primera Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta universidad, de efímera vida, comenzó sus actividades en enero de 1970, con 260 alumnos, y era dirigida por el licenciado Adolfo Chávez Calderón. Sin embargo, tras una serie de problemas que culminaron con una huelga de 2 meses, esta universidad desapareció a principios del año de 1971. Más tarde, años después, surge la Universidad de Ciudad Juárez Asociación Civil, con su director, el licenciado Roberto Castillo López. Su último director fue el licenciado Mario Ballesteros. No obstante, la necesidad de una universidad fronteriza seguía en pie. Así lo demuestra el interés que adquiere este tópico entre diferentes sectores de la comunidad, portavoces de la iniciativa privada, las clases obrera, el campesinado, así como de escuelas preparatorias y medios académicos, principian en un debate público. El estudiantado, por su parte, expone su punto de vista ante las autoridades estatales y federales. Finalmente, el 29 de abril de 1971, surge la Asociación Civil que habría de sustentar el nacimiento de la Universidad de Ciudad Juárez, misma que empezó sus labores con 400 alumnos bajo la rectoría del licenciado Roberto Castillo López. La Universidad de Ciudad Juárez estaba incorporada a la Universidad Autónoma de Chihuahua y estaba localizada en la esquina formada por las calles Francisco I. Madero y avenida Vicente Guerrero. Calmecac significa Casa de la Sabiduría y representa a la universidad. El Calmecac se caracteriza por los 3 caracoles que se encuentran en la parte superior y que simbolizan los 3 institutos que conforman nuestra máxima casa de estudios.
El cuicatl, símbolo de la palabra cantada, significa la voz de la universidad proyectada hacia el pueblo. El libro representa el estudio, la ciencia y el conocimiento. Finalmente, las tres flores o xochitls simbolizan las tres universidades que antecedieron a nuestra alma mater. Por una vida científica, por una ciencia vital. Pero sigamos haciendo historia. Ya era necesario además integrar una universidad en donde se unificaran criterios, a donde acudieran todos los estudiantes por igual, en donde no se dividieran los esfuerzos, sino que naciera con toda la capacidad, con toda la fuerza y sobre todo con el apoyo oficial. Las otras universidades vivieron momentos bastante difíciles. Reconocerlas fue cuestión de tiempo, de tal manera que una universidad integral era requerimiento importante. Y por otro lado, seguía pensándose en que los alumnos que iban a los países extranjeros, que los alumnos que terminaban su preparatoria tenían que continuar sus estudios en la capital del estado o en la capital de la república. Había un obstáculo en el camino. Durante mucho tiempo, generaciones de estudiantes juarenses que deseaban cursar una carrera en el campo de la educación universitaria se encontraban con el camino cerrado. No había en la ciudad un centro de estudios superiores que cumpliera plenamente con esta necesidad y que ofreciera carreras como medicina, odontología, derecho, economía, arquitectura e ingeniería civil y otras más. Solo quedaba una alternativa. El estudiante debía emigrar a otras ciudades, ya fueran dentro de la República Mexicana o del extranjero, y tal alternativa pronto se convirtió en una tradición. Pero lo más grave, se desarraigaban de su ciudad. Iban a estudiar cercanos o distantes, ajenos al calor de la familia, ajenos a la convivencia y al diálogo del compañerismo de los familiares, de los vecinos, de la comunidad. Además, los gastos eran elevados. Salir de Juárez a estudiar a otra parte era realizar una serie de gastos que ponían en peligro la economía de los padres de familia. Además, era necesario que los profesionales prestasen sus servicios en la propia ciudad, porque ir a estudiar a otras partes ocasionaba casi siempre el que los profesionales se quedaran en aquellos o en lugares cercanos. Sin embargo, esta opción presentaba serios inconvenientes para los padres de familia. El principal era el pesado gasto que ocasionaba la manutención de un estudiante en una población foránea. Por otro lado, los jóvenes que carecían de los recursos necesarios para trasladarse a otra ciudad se veían ante la difícil disyuntiva de suspender su educación profesional o estudiar una carrera ajena a sus intereses y facultades. Además, aquellas personas a quienes sí les era posible titularse en una universidad foránea encontraban generalmente mejores condiciones de trabajo en la estructura económica de la ciudad en donde habían estudiado. La ciudad exigía la evolución de la universidad. Era necesario que estuviera dotada de autonomía y mayor representatividad. Era necesario que desapareciera la inconsistencia, que se estableciera la unidad académica, que los programas y carreras fueran claramente definidos, así como también que se evitara la dispersión de la población escolar juarense. Así es como se hizo conciencia nuevamente
y se pidió la universidad integral. Hubo discusiones, hubo acaloramientos, hubo entusiasmo y vino un consenso de la opinión que se fortificó con la unidad, con la responsabilidad de todos, conviniendo en poner manos a la obra, cosa que se logra después de amplias discusiones públicas en donde los maestros, en donde los profesionales de la ciudad, en donde las autoridades municipales, estatales y federales, en donde los maestros, en donde los grupos sindicales, en donde los propios estudiantes dan a conocer su criterio. Y así es posible que nazca nuestra universidad. La situación era grave, ya que propiciaba por una parte la fuga de profesionistas y por otra el desperdicio del talento juvenil fronterizo. Ante tales circunstancias, el estudiante juarense, apoyado por varias personalidades del ámbito académico y de la iniciativa privada, emprendieron un proceso que habría de culminar con la fundación de la actual Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Calmecac significa Casa de la Sabiduría y representa a la universidad. El Calmecac se caracteriza por los 3 caracoles que se encuentran en la parte superior y que simbolizan los 3 institutos que conforman nuestra máxima casa de estudios. El Cuicatl, símbolo de la palabra cantada, significa la voz de la universidad proyectada hacia el pueblo. El libro representa el estudio, la ciencia y el conocimiento. Finalmente, las 3 flores o xochitls simbolizan las 3 universidades que antecedieron a nuestra alma mater. Por una vida científica, por una ciencia vital. México respondió, tanto la Secretaría de Educación Pública como el señor presidente, el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Aprovechando la circunstancia de su visita, se le entrevistó al señor presidente Echeverría Álvarez aquí en la ciudad y se le planteó el problema. Las comisiones acudieron, las opiniones afluyeron y él, convencido de tan noble idea y con la estimación que le tenía a nuestra frontera según declaraciones que conocemos, hechas con mucha anterioridad, fue posible que de inmediato dictara las órdenes para que se procediera a la construcción de la nueva Universidad Integral de Ciudad Juárez. Esta solicitud fue atendida por el entonces presidente de la República, ciudadano licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien dispuso que fueran iniciados los trabajos tendientes a la creación de nuestra actual máxima casa de estudios. Tales trabajos fueron coordinados por el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, señor licenciado Alfonso Rangel Guerra. Y se colocó la primera piedra, y la colocó él, rodeado de los representativos de la comunidad juarense. Tal evento se llevó a cabo en terrenos del ahora Instituto de Ingeniería y Arquitectura, el 29 de enero de 1973, donde el presidente Echeverría coloca la primera piedra de lo que habría de ser la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y después de llenarse los requisitos para este tipo de instituciones, después de integrarse los problemas para la enseñanza académica, después de haber sido definidas las carreras que se iban a implantar y después de tener el plan de organización y administración de la universidad, y por último, con el decreto oficial dándole personalidad jurídica, nace
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e inicia sus funciones el 10 de octubre de 1973. Surgen 3 institutos: el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Instituto de Ingeniería y Arquitectura y el Instituto de Ciencias Biomédicas, así como varios departamentos y direcciones. Desde luego, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entra de lleno a su actividad institucional, a su acción social, a sus actividades deportivas y sobre todo al afianzamiento de su conciencia política. La universidad inició formalmente sus actividades el 10 de octubre de 1973, fecha en la que el Congreso del Estado de Chihuahua aprueba la ley orgánica de este centro de estudios, misma que habría de ser reformada y ratificada en 1978. En sus principios, la universidad contaba con 792 alumnos y 137 académicos, así como con 2 instalaciones básicas, una de las áreas de ciencias sociales y otra en el área de ingeniería y arquitectura. Después, en 1975, fue construido un edificio para el área de ciencias biomédicas. Y realiza sus 3 importantes funciones: la enseñanza, la difusión de la cultura y la investigación. Nuestra universidad vive y seguirá viviendo porque es joven, porque es eficaz, porque es dinámica y servidora de los grandes intereses de la cultura, de la patria y de la sociedad. Ciudad Juárez debe sentirse orgullosa y satisfecha de su Universidad Autónoma. Fue así como cobró realidad un deseo largamente esperado por la comunidad juarense: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por sus atenciones. Estamos para servir cuando sea necesario, ahora y siempre. Calmecac significa Casa de la Sabiduría y representa a la universidad. El Calmecac se caracteriza por los 3 caracoles que se encuentran en la parte superior y que simbolizan los 3 institutos que conforman nuestra máxima casa de estudios. El Cuicatl, símbolo de la palabra cantada, significa la voz de la universidad proyectada hacia el pueblo. El libro representa el estudio, la ciencia y el conocimiento. Finalmente, las 3 flores o xochitls simbolizan las 3 universidades que antecedieron a nuestra alma mater. Por una vida científica, por una ciencia vital. De esta forma, amigos, hemos concluido este segundo programa especial de Presencia Universitaria. Los invitamos muy atentamente a que sigan sintonizando nuestras emisiones y esperamos cumplir una vez más con este programa. Muchas gracias.